Doy la bienvenida a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, a mi compañero analista de Mega Noticias, Víctor Hugo Hernández. Caballeros, pues la despedida de Carlos Salazar como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, una reunión nuevamente en Palacio Nacional, que a diferencia de reuniones anteriores donde el propio Ejecutivo se había estado reuniendo con los macrorricos del país y empresarios del país, bueno, pues al parecer busca un nuevo acercamiento. No se decantó por ninguno de los candidatos, pero bueno, pues ahí está nuevamente una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial. ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el futuro de la relación del Ejecutivo Federal con los empresarios en México? Les dejo el tema sobre la mesa. Muy buenas tardes. Interesante, Eduardo, gracias. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, ya pasamos la mitad de este sexenio. Faltan 31 meses para que acabe el sexenio del presidente López Obrador. Sí. Y parece que esta comida que se celebró ahí en Palacio Nacional con los cúpula del sector privado, con 16 representantes de cámaras, Coparmex, Consejo de Cámaras Industriales, en fin, todos los que estuvieron reunidos con el presidente, sí, de alguna forma en esta fotografía que de alguna forma divulga el mismo presidente López Obrador, sí, se ve de alguna forma ese intento, una vez más, Víctor, de tratar de tener pues algo de empatía con este sector que ha sido vapuleado, que ha sido señalado, que ha sido pues de todo desde la misma mañanera, donde se le han dedicado horas precisamente a denostar aparte del trabajo de los empresarios, de los comerciantes, de los industriales de este país. Me parece que a 31 meses de que acabe esta administración de López Obrador, sí, pareciera que es un nuevo intento para poder tener acercamiento en medio de esta turbulencia que está viviendo desde luego el residente de Palacio Nacional. Primero, el tema de la Casa Gris, que no está resuelto, el posible conflicto de interés, Víctor, que ya hemos hablado. Tenemos una observación de 63,000 millones de pesos que da la Auditoría Superior de la Federación de cuentas o de boquetes económicos o de dinero que no está resuelto. Sí, por cierto, muchas de estas empresas que tienen negocio con algunas dependencias de gobierno se han develado, se ha revelado, por ejemplo, el tema de esta falla ya en el istmo de Tehuantepec, de las vías del tren, de una empresa de Jorge Hanron. Por cierto, sí tenemos también el tema de la violencia, de la cual hablaba hace unos minutos nuestra entrevistada de Causa en Común, sí, la situación grave y desde luego las mentiras que se siguen dando con el tema de los delitos que según documenta Causa en Común. En fin, me parece que en medio de toda esta turbulencia, sí, el presidente empieza a buscar algún tipo de aliados. Víctor, ¿cómo lees esto? Sí, creo que tu lectura es correcta, Raúl, en ese sentido. Este es un país que corre en muchas bandas y que su complejidad abarca tantos ámbitos de nuestra vida que la verdad a veces resulta abordarlos todos. La relación con los empresarios, con el sector empresarial, es una de esas grandes bandas, pero no solo es una de esas grandes bandas, sino es también uno de los grandes motores en la economía de este país. Está claro, para nadie es un secreto, que sin la participación de la iniciativa privada, realmente el gobierno poco puede hacer. Realmente los generadores de empleo, de progreso y de crecimiento son los empresarios, con los que el presidente ha mantenido un distanciamiento, encuentros y desencuentros, y donde, si mal no recuerdo, que irán a un buen número de reuniones que se han dado en diferentes niveles y con diferentes empresarios, dependiendo el giro de que se trate, siempre con el fin ya sea pues yo veo más bien la fotografía, porque es lo que más ha destacado y lo que más ha sobresalido de esas reuniones, porque después de esa fotografía, pues poco hemos visto que realmente el sector empresarial, salvo algunas excepciones, claro, esté dispuesto a invertir y apostar. Ahora, ¿tendrán o no razón? Bueno, eso depende mucho de también la óptica bajo la mires, ¿no? Porque finalmente los empresarios tienen mucha razón al decir, bueno, ¿y cómo voy a invertir en un país donde las reglas no se están respetando o donde en cualquier momento me dan un manotazo o me sacan de la jugada y no hay reglas claras? O bien, también entender que esto pues no va muy con el proyecto del presidente, no un proyecto más de izquierda, así lo veo yo, en la que la crítica hacia el sector privado ha sido muy dura, porque es cierto, hemos sido también víctimas de empresarios que más que empresarios
empresarios son traficantes de influencias y que han hecho sus riquezas a través de la relación de poder y que han dejado mucho que deberle no solo al país en cuanto a su productividad, sino también a la sociedad como tal. Pero bueno, hay de todo como en boutique y no podemos meter a todos en la misma canasta. También estoy muy consciente de eso, pero esa es la historia de este gobierno, así se ha dado, encuentros y desencuentros y poca inversión. Así es, y me parece que lo has plasmado perfectamente. Me parece que esa relación del presidente con los grandes empresarios, los hombres de negocio, sí, son los mismos que de alguna forma siempre han hecho muy buenos negocios en gobiernos anteriores. ¿Sí? Veíamos ahora que la lista daba a conocer el director de Pemex sobre las empresas que están invirtiendo en cuestiones, en las grandes inversiones de petróleo. Sí, aparece ahí, no lo sabíamos que se dedicaba también a la industria petrolera el señor Salinas, sí, Ricardo Salinas, que desde luego tiene corporativos en varias áreas, ¿no? Pero veíamos a lo que ya comentábamos, Han Ron, familia tradicional, ¿sí? Invirtiendo en el istmo de Tehuantepec, en esta transísmico que de alguna forma pues ha resultado con muchos defectos. En fin, estamos viendo cómo, por ejemplo, el dueño de Vidanta, sí, de alguna forma pues representa o es el supervisor honorario, según se ha informado, sí, del proyecto del Tren Maya, donde pues tiene muchos negocios este señor en el lugar. En fin, me parece, como tú bien lo dices, no se puede meter a todos en el mismo barril, desde luego, de poder de alguna forma aprovechar y traficar con influencias en el gobierno, no, pero sí me parece que un gobierno que no tenga un respaldo del sector privado sí está mucho más limitado. Y el presidente lo sabe, pero aún así su primera acción, como todos recordaremos, fue cancelar ese proyecto que desde la visión del gobierno era un proyecto ambicioso y corrupto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que finalmente lo cancelaron y ahora, bueno, estamos por inaugurar un aeropuertito mucho más pequeño, pero en otro punto de la ciudad. Pero bueno, independientemente de eso, Víctor, me parece que si un gobierno no puede aislarse del sector privado, de los comerciantes, de los empresarios, de los industriales, sí, la generación de empleo, la productividad, y ahí parte. Y seguramente, a pesar de que el presidente dice que vamos bien, que la cuestión económica vamos a alcanzar a recuperarnos finalmente luego de la caída brutal de la pandemia y de la falta de confianza que genera su gobierno, por lo que tú ya comentabas, sí, cancelación, cambio de jugada a la mitad del camino, y falta desde luego este elemento que para muchos es, digamos, el símbolo de lo que puede ser la confianza o no del tema finalmente de inversionistas extranjeros, que es el tema de la reforma a la industria eléctrica. Ese parece que va a ser un factor fundamental. No sé de qué hablaron en la comida. No creo que solamente hayan hablado de Carlos Salazar, el expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, y de los candidatos que de alguna forma están, que son dos, y me parece que debe haberse tratado otros muchos temas importantes, desde luego, en la agenda. Pero bueno, como tú dices, ha habido un silencio en este sentido, pero por lo pronto me parece que esta seña, esta muestra, este símbolo de tomarse la fotografía con los 16 empresarios, digamos, dirigentes del sector privado, me parece que significa mucho en medio de esta turbulencia que se está viviendo por parte del gobierno. Pensemos positivamente, mi querido Raúl, y no veamos el vaso medio vacío, vamos a verlo medio lleno, y ojalá sí sea el reencuentro final o el reencuentro nuevamente y reconciliación entre el sector empresarial y el gobierno, que muchísima falta nos hace, sinceramente, y que se refleja en toda la vida nacional del país, la vida productiva, en los salarios, en los sueldos, en las empresas, en el desarrollo, el crecimiento. Finalmente, a veces es duro para el gobierno entender que sin la iniciativa privada no puede avanzar este país. Así es, con sus errores y sus aciertos, con su gente buena, su gente nefasta, pero también su gente buena y positiva.
Ya lo veremos en los siguientes mañaneras, ¿no? Si se sigue polarizando, se sigue dividiendo, se sigue tomando algunos de estos ejemplos o de alguna forma hay un cambio. No lo sé, no estoy seguro. Veremos. El presidente, él mismo lo dice, es un hombre terco, sí, y de alguna forma sigue su propia línea, aunque la polarización, a fin de cuentas, en algún momento le va a costar caro a los mexicanos, ¿eh? Totalmente. Víctor, muchas gracias. Te mando un saludo, Raúl.